Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este poderoso estudio, esta poderosa enseñanza que se trata del matrimonio. Quiero invitarte a que mires este video hasta el final, porque te aseguro que tu matrimonio nunca jamás será el mismo a partir de este momento si tú miras este video hasta el final. Yo te aseguro que Dios va a hacer cosas grandes en tu matrimonio. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el Espíritu Santo permitió que abrieras el teléfono o tu computador preciso en este momento. Dios te advierte una cosa: no permitas estas 4 cosas en tu intimidad o tu matrimonio no puede romperse por dentro. Hay matrimonios que todavía viven bajo el mismo techo, pero ya no descansan en el mismo amor. Hay parejas que siguen compartiendo una cama, pero han dejado de sentirse seguras en el alma. Viven juntos, comen en la misma mesa, asisten a la iglesia cada domingo y sonríen con facilidad cuando otras personas los miran, pero cuando llegan a casa, cuando la luz se apaga y la puerta de la habitación se cierra, hay un silencio que pesa, una distancia fría que nadie más puede ver, porque la verdad es que un matrimonio no siempre se rompe con un documento de divorcio firmado en un tribunal. No siempre se destruye con un escándalo público o una maleta en la puerta, una infidelidad que todos descubren. No. La ruptura es mucho más silenciosa y profunda. Se rompe con un secreto guardado en la pantalla de un teléfono. Se rompe con una imposición disfrazada de deber conyugal. Se rompe con una imagen ajena, habitando en la mente de quien te abraza. Se rompe con un acuerdo equivocado que el mundo llama libertad. Se rompe también con un dolor profundo que uno de los dos ya no se atreve a decir en voz alta, no porque no duela, sino porque teme no ser escuchado. Hoy en día la sociedad ha normalizado muchas cosas. Prácticas que antes eran impensables ahora se nos venden bajo palabras muy atractivas y baratas: amor moderno, creatividad, madurez sexual, mente abierta, y lo más doloroso es que sin darnos cuenta, estas mismas ideas se han infiltrado en los hogares de personas que aman a Dios. Han cruzado el umbral de nuestras habitaciones, siendo toleradas e incluso justificadas, cuando en realidad son fisuras invisibles que están drenando lentamente la paz, apagando la ternura, debilitando la oración y distorsionando el diseño santo que Dios estableció para el vínculo más íntimo entre un hombre y una mujer. Este mensaje no es una lista de reglas religiosas para avergonzarte. No venimos a imponer moralismos vacíos ni a hablar de intimidad de la frialdad. Una fe dicha sin amor puede herir, pero una herida escondida sin verdad puede destruir. Por eso, este mensaje viene con temor de Dios, con Biblia en mano y con un llamado urgente al corazón. No viene a exponer tu vergüenza. Viene a mostrarte que Dios puede entrar en el lugar donde tú ni siquiera sabes cómo hablar. Quédate hasta el final de este video. El problema en tu hogar no empezó cuando el amor se acabó. Tal vez la desconexión comenzó cuando algo extraño fue permitido en el lugar exacto donde Dios quería traer paz, comunión y bendición. A veces el matrimonio no empieza a morir cuando 2 personas deciden separarse. A veces empieza a morir cuando siguen juntos, pero ya no se sienten protegidos el uno por el otro. Antes de hablar de lo que destruye, hay que entender algo fundamental. Muchas personas, incluso dentro de la iglesia, creen en el fondo que la Biblia es un libro que se opone al placer. Creen que Dios mira la intimidad con un sueño fruncido, o que el encuentro entre esposos es algo que deberíamos avergonzarnos y mantener oculto en la oscuridad. Eso es una mentira absoluta. Dios no creó la intimidad para avergonzar al matrimonio. La hizo para que haya en 2 personas que experimenten una cercanía que no sea solo física, sino también emocional, espiritual y profunda. Precisamente porque la intimidad une lo profundo, también puede herir muy profundo cuando se vive fuera del diseño de Dios. Génesis 2:24, la escritura dice que el hombre y la mujer serán una sola carne. Por mucho tiempo hemos leído esto como si fuera una simple descripción biológica, como si hablara únicamente de 2 cuerpos que se acercan. Pero una sola carne es un misterio espiritual mucho más grande. Significa entrar en el nivel de confianza más sagrado y vulnerable que puede experimentar un ser humano.
Eso suena tan profundo que lo que cubre con el cuerpo muchas veces toca el alma. Por eso, la intimidad no puede ser tratada como un juego, como un experimento, como una moneda de cambio, mucho menos como un producto de consumo. Cuando este espacio se distorsiona o se contamina, el dolor no se queda en la piel. El daño viaja hacia los recuerdos, quiebra la confianza, debilita la capacidad de orar juntos y cambia la forma en que esas dos personas se miran a los ojos. Vivimos en una generación que intenta reescribir estas reglas constantemente. Escuchamos frases tratando de justificarlo todo. Los tiempos han cambiado. Mientras hay acuerdo mutuo no hay problema. Es nuestro cuerpo, nadie más lo va a saber. Pero cuando miramos a Jesús en Mateo 19, vemos que Jesús no permitió que la cultura ni los deseos pasajeros de la época redefinieran lo que significa el matrimonio. Él no se adaptó a las modas, él tomó a sus oyentes y los llevó de regreso al principio. Les recordó que el matrimonio no es un contrato flexible a la medida de nuestros instintos, sino un pacto sagrado. Son dos personas, un solo pacto, una sola lealtad invisible. Esto cobra sentido y peso, esa advertencia directa que encontramos en Hebreo 13 y 4. Honroso sea en todos el matrimonio, en el hecho sin afinia. Si presta atención a la palabra clave. Honroso. El hecho matrimonial no fue diseñado para ser un lugar de frialdad y represión, pero también es una tierra sin ley, es un espacio que debe ser reverenciado. Cualquier práctica, cualquier exigencia, cualquier imagen o trato que le quite dignidad a tu cónyuge, que destruya su sensación de seguridad, que viole su libertad, que lo convierta en objeto, que entristezca al Espíritu Santo y apague la paz que Dios quería poner en esa habitación, simplemente no tiene derecho a estar allí. Dios no levanta estos límites para arruinar tu felicidad. Te advierte porque Él es el guardián de tu alma, sabe mejor que nadie cómo proteger tu corazón. Mientras avanzamos en este mensaje, si sientes que la palabra te está confrontando, entonces es Dios en ti, porque no te estamos juzgando ni condenarte por algo que ya pasó. Porque solo cuando entendemos el inmenso valor que tiene nuestra intimidad, entonces comprendemos por qué el enemigo está tan desesperado por destruirte. Comencemos con la primera práctica que Dios nos advierte, que no permitamos en la intimidad. En los últimos años, algo profundamente perturbador ha comenzado a infiltrarse incluso en matrimonios cristianos. Hablo del intercambio de parejas, lo que el mundo ha dicho que son argumentos sofisticados, madurez sexual, mente abierta o el famoso concepto del estilo de vida, swinger. A los ojos de la sociedad actual, si dos adultos están de acuerdo, si se establecen reglas claras sin experiencias y si se realiza con consentimiento mutuo, entonces se considera una elección privada aceptable para encender la chispa o romper la rutina. Sin embargo, aquí es donde el discernimiento espiritual debe activarse. No todo acuerdo humano sana el matrimonio. Hay acuerdos que solo sirven para legalizar y normalizar aquello que en lo profundo del alma está destruyendo lo que Dios quería proteger. El intercambio de parejas es una violación directa del principio de fidelidad exclusiva que constituye la esencia misma del matrimonio. Cuando Dios diseñó la unión conyugal en Génesis 2 y 24, entregó una verdad eterna. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta declaración no es una metáfora cultural, es una verdad espiritual. El diseño divino establece que lo que pertenece al pacto es sagrado, indivisible y completamente exclusivo. Levítico 18 y 20 refuerza este límite al advertirnos que no debemos tener al tocar acto con la mujer del prójimo para no contaminarnos. No importa cuántas etiquetas modernas o excusas intenta ponerle el hombre, lo que Dios ha señalado como contaminación no puede ser santificado por el simple hecho de que ambos cónyuges digan sí. Para entender la gravedad de esto, debemos dejar de ver la intimidad como un acto meramente físico y mirar lo que ocurre en lo profundo del alma. La cultura actual te vende esta práctica como la máxima expresión de libertad de confianza. La pareja se convence a sí misma de dar el paso, pero el alma humana no fue diseñada para compartir lo que fue hecho para ser único. El espíritu tiene memoria. La confianza mutua es un tejido extremadamente delicado. El día siguiente, cuando las luces de la novedad se apagan y la emoción pasajera desaparece, es cuando la grieta empieza a abrirse en el matrimonio. Lo más peligroso es que este tipo de destrucción no se manifiesta de inmediato con gritos o peleas ruidosas
o un divorcio instantáneo. El proceso de romperse por dentro empieza en el más absoluto silencio. Comienza el día en que uno de los dos cónyuges mira al otro a los ojos y en lo más profundo de su ser nace una pregunta silenciosa pero devastadora. Si fuiste capaz de entregarme a otra persona, si fuiste capaz de compartir nuestro lecho sagrado con extraños bajo la excusa de un juego, ¿qué tan especial soy realmente para ti? ¿Cuál es mi verdadero valor en tu vida? Porque el corazón de un esposo o de una esposa no solo necesita sentirse deseado, necesita sentirse guardado, necesita saber que existe un lugar en el alma del otro donde nadie más tiene permiso de entrar. Cuando ese lugar se abre por curiosidad, por presión o por una falsa idea de libertad, no solo se comparte un cuerpo. Si hiere la certeza de pertenecer de manera única en ese preciso instante, la exclusividad del pacto empieza a sangrar. El enemigo ha sido sumamente astuto. No necesitó destruir el hogar con una fidelidad clásica o un engaño oculto o traición visible. Logró destruirlo desde adentro, convenciendo a la pareja de abrir voluntariamente aquello que Dios había llamado santo. A partir de allí, el diseño divino se distorsiona por completo. El que ha participado en esto sabe que aunque haya existido un placer momentáneo, lo que queda después es un eco insoportable de vacío. Aparecen celos profundos que no se pueden justificar porque hubo un acuerdo. Surgen comparaciones destructivas en la mente, heridas silenciosas que se transforman en desconfianza progresiva, una vergüenza espiritual difícil de nombrar y finalmente una desconexión emocional que enfría la relación. Dios nos advierte sobre esto porque Él conoce nuestra estructura interna. Él sabe que el alma humana no está diseñada para soportar el peso de lo que la boca aceptó por curiosidad, por ignorancia o por miedo a perder al otro. Lo que fue creado para ser exclusivo no puede ser convertido en intercambio sin dejar una marca profunda en el espíritu. Tal vez nadie gritó en la casa, tal vez nadie empacó sus maletas para irse, pero algo sagrado dentro del pacto empezó a sangrar. Avanzamos hacia una segunda práctica, aunque parezca similar a la anterior, deja un tipo de herida completamente diferente. En un mundo que constantemente redefine los límites de lo permitido, incluir a una tercera persona en el vínculo íntimo entre esposos se ha vuelto para mucho algo normal, incluso moderno. Bajo la apariencia del consentimiento y la comunicación, algunas parejas comienzan a explorar las relaciones en tríos, creyendo que se trata de una expresión de libertad, de confianza absoluta o de querer darle un nuevo aire a su matrimonio. Algunos incluso intentan justificar esta práctica citando ejemplos del Antiguo Testamento, Abraham con Agar, Jacob con Lea y Raquel, o el rey David, pero es un error profundo usar los relatos del pasado para validar el desorden en la intimidad. Esas historias no reflejan el plan perfecto de Dios, sino la cultura de la época y las dolorosas consecuencias del pecado humano. Si miramos de cerca cada vez que en la Biblia se rompió el diseño de los dos, serán uno, el resultado inevitable fue división, rivalidad, lágrimas y un dolor familiar que trascendió generaciones. Por eso cuando Jesús vino no dejó que la cultura dictara las reglas del hogar. En Mateo 19, 4, 6, Él reafirma con autoridad del diseño original y eterno: el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esta declaración del Maestro cierra cualquier debate para el corazón que quiere obedecer. La unión es entre dos. La intimidad está diseñada para la exclusividad, no para la curiosidad compartida. Más allá de que esto sea una infracción al diseño bíblico, quiero que miremos el dolor humano, ese que nadie publica en las redes sociales. El verdadero peligro de incluir a una tercera persona no es solamente el acto físico, sino el equipaje emocional que esa experiencia deja atrás. La tercera persona no entra a la habitación solo por un par de horas. Esa persona entra a la memoria del matrimonio, entra a la imaginación, a los recuerdos y al frágil sentido de valor de quien te ama. Lo que parecía un juego inofensivo puede abrir una herida invisible. Una mirada durante el acto puede quedarse grabada en la mente para siempre. Una reacción, un gesto, una comparación no dicha puede seguir viva mucho después de que todo termine. De pronto, en la oscuridad del pensamiento, comienza una comparación silenciosa, destructiva y agotadora. Muchos acceden a estas prácticas no porque realmente sientan paz, sino porque por presión emocional.
Aquí hay una verdad que debemos decir con total claridad. Hay personas que dicen sí con la boca, pero por dentro están diciendo, tengo miedo de perder si digo si no. Y Dios no llama libertad a una decisión nacida del miedo. Dios no llama amor a someter al cónyuge a una situación que humilla su espíritu solo para satisfacer una fantasía temporal. El resultado es devastador. Cuando los invitados se van, cuando la pareja vuelve a estar sola en su cama, a menudo sienten que hay un fantasma entre ellos. El esposo o la esposa comienzan a lidiar con un sentimiento de insuficiencia. Se miran al espejo y se preguntan si su cuerpo sigue siendo suficiente, se sienten evaluados, expuestos y vulnerables. Lo que debía ser el refugio más seguro y privado de su vida fue transformado en un experimento o en un espectáculo. Lo más cruel de estas heridas es que muchas veces la persona ni siquiera se permite llorar porque escucha una voz interna diciendo, tú aceptaste, ahora no puedes quejarte. Pero una decisión tomada bajo presión, bajo miedo o bajo el deseo desesperado de no perder a alguien también puede dejar una herida real. Dios no ignora el dolor solo porque fue disfrazado de consentimiento. No importa cuánto traten de sonreír al día siguiente, el daño está hecho en lo profundo. Lo que entra como curiosidad puede quedarse como comparación y cuando la comparación se queda, la seguridad del amor empieza a morir. Ahora necesitamos de hablar de una realidad más delicada todavía, una realidad que no siempre se menciona porque muchas personas la han sufrido en silencio durante años. No todo abuso deja marcas en la piel. Algunos abusos dejan marcas en la forma en que una persona respira cuando se queda sola con su cónyuge. El matrimonio fue instituido por Dios como un refugio de amor, respeto y cuidado mutuo. Es un pacto que debe reflejar la relación de Cristo con su iglesia, caracterizada por la entrega desinteresada, el servicio y la ternura. Sin embargo, en demasiados hogares, esta hermosa imagen ha sido distorsionada por una realidad dolorosa y silenciosa, el abuso conyugal. Muchos creen que el abuso limita los golpes a los gritos, pero la verdad es mucho más diferente. Existen formas de abuso sutiles y profundamente destructivas que se manifiestan en la intimidad a través del control emocional y la manipulación. Puede tomar la forma de una intimidad forzada, donde un cónyuge se siente obligado a mantener relaciones por miedo o culpa o chantaje emocional. A veces la opresión no está en las palabras, sino en lo que se exige en silencio, con amenazas veladas y manipulaciones disfrazadas. Incluso existe abuso cuando se castiga al otro con indiferencia y frialdad premeditada como una forma cruel de controlar. Lo más desgarrador es el uso individuo de la palabra de Dios como justificación para dominar. Uno de los versículos más mal interpretados es 1 Corintios 7:4, el cual ha sido usado por algunos para justificar relaciones forzadas dentro del matrimonio, actuando como si el consentimiento no fuera necesario. Pero quien interpreta este pasaje para imponerse ignora el corazón de la enseñanza del apóstol Pablo. El apóstol Pablo no hablaba de ley, imposición o dominio, sino de un llamado hermoso a la entrega voluntaria y a la mutua renuncia. Efesios 5:25 nos dice que el amor de Cristo es sacrificio, jamás tiranía. Hay personas que no saben cómo explicar lo que les pasa, pero su cuerpo ya lo sabe. Se tensan cuando la puerta de la habitación se cierra. Callan para evitar una discusión. Sonríen en la iglesia, pero en casa sienten que deben desaparecer para no provocar dolor. Dios ve eso. Dios no solo mira si el matrimonio sigue unido por fuera. Dios mira si el alma está siendo aplastada por dentro. Si tienes miedo de decir no, eso no es intimidad libre. Si te hace sentir culpable porque estás cansado, porque tienes dolor o porque simplemente no estás listo, eso no es amor. Si te obligan usando un texto bíblico, eso no es espiritual, eso es manipulación. La verdadera intimidad se construye sobre la base del respeto, donde ambos se sienten valorados, escuchados y seguros. Donde hay temor, manipulación u opresión, no hay amor verdadero. A ti que has sufrido esto en silencio, necesitas saber algo vital. No tienes que callar para proteger la imagen de tu matrimonio. Dios jamás diseñó el matrimonio para ser una prisión emocional. Él no llama a sus hijos a sufrir en silencio bajo su propio techo. Romper con estos ciclos requiere buscar ayuda espiritual, pastoral y profesional segura. Y no toda persona con un título espiritual sabe acompañar correctamente en un caso de abuso. Busca ayuda. Dar ese paso no es un signo de debilidad, sino de inmenso valor.
Si hay violencia o peligro, debes buscar un lugar seguro porque la restauración comienza con la verdad. Si tú eres quien ha usado presión, frialdad, enojo, culpa o textos bíblicos para dominar, no llames carácter fuerte a lo que Dios llama dureza de corazón. No digas así soy yo, cuando tu forma de ser está rompiendo el alma de la persona que prometiste cuidar. El arrepentimiento verdadero no exige que la víctima olvide rápido. El arrepentimiento verdadero demuestra con frutos que el daño se detuvo. Dios no llama amor a lo que obliga. Dios no llama entrega a lo que nace del miedo. Y Dios no llama intimidad a un acto donde una persona pierde su voz. En muchos matrimonios cristianos existe una batalla secreta que muy pocos se atreven a confesar, pero que está destruyendo lentamente la pureza, la confianza y la conexión emocional entre esposos. Esa batalla tiene un nombre silencioso pero devastador: la pornografía. A menudo, la ruptura no comienza con una tercera persona física cruzando la puerta, sino con el resplandor de una pantalla en medio de la noche. Esta práctica muchas veces oculta bajo capas de vergüenza y justificación. Ha invadido no solo el mundo secular, sino también el corazón de cristianos sinceros que en algún momento bajaron la guardia. La pornografía no es simplemente ver imágenes desnudas o consumir contenido que estimula los sentidos. Es una distorsión del deseo, una trampa que enfría el amor verdadero y una forma de entrenar el corazón lejos del pacto. El problema de la pornografía no es solo que muestra mujeres desnudas, es que enseña al alma a desear sin amar, a mirar sin honrar o a consumir sin cuidar. Casi nunca comienza con una cadena. Al principio parece curiosidad, después se vuelve un refugio secreto. Más tarde empieza a moldear los pensamientos, creando un estándar falso y alimentando fantasías que no tienen nada que ver con el amor puro. Hasta que un día la persona real, en carne y hueso, que duerme a tu lado, empieza a competir en tu mente con una mentira fabricada. Y aunque tu cónyuge tal vez no sienta lo que viste, muchas veces empieza a sentir ese cambio. Siente que tu mirada no es igual. Siente que su cuerpo es evaluado, que su ternura ya no alcanza, que está compitiendo contra algo que ni siquiera existe en la realidad. Esa es una de las crueldades más silenciosas de la pornografía. Hiere a una persona real con una mentira fabricada. Hebreos 3 y 4 nos dan una advertencia poderosa. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. La pornografía mancilla el hecho matrimonial, incluso cuando no hay una traición física. ¿Por qué? Porque introduce la intimidad pensamientos impuros, imágenes ajenas, comparaciones benignas y un juego extraño que apaga el verdadero deseo por el cónyuge. Este tipo de adicción genera consecuencias silenciosas pero devastadoras. Afecta al cuerpo porque genera una dependencia que exige más y más estímulo, pero sobre todo afecta el alma porque quiebra la conexión espiritual con Dios y con el cónyuge. Se crea una desconexión emocional. La pareja comienza a sentirse insuficiente, inseguro o rechazada. El deseo natural se transforma en ansiedad, en necesidad de estimulación externa y en una competencia invisible con una ficción que nunca podrá ser superada. En muchos casos termina llevando a una espiral de culpa, silencio y una dolorosa distancia espiritual. Si estás atrapado en esta lucha, debes saber que la sangre de Cristo es suficiente para limpiar incluso las manchas más ocultas. La restauración requiere más que sentir culpa. Es necesario tomar medidas prácticas, confesar, cortar, cerrar el acceso y buscar ayuda. No guardes el secreto tú solo. La oscuridad alimenta la adicción, corta el acceso a las fuentes que te hacen caer. No lleves tu teléfono a la cama, al baño o en tu momento de debilidad. Busca un compañero de rendición de cuentas. Sobre eso, no uses promesas emocionales llenas de lágrimas diciendo, no lo volveré a hacer, para evadir la verdadera disciplina. La emoción poda las hojas, pero la disciplina arranca las raíces. Además, si tu cónyuge ha sido herido por esto, debes entender que la confianza toma tiempo reconstruirse. No puedes exigirle un perdón rápido para aliviar tu propia conciencia. La pornografía no siempre destruye el matrimonio con un gran escándalo. A veces lo destruye cambiando la mirada, enfriando el deseo verdadero y haciendo que la persona real nunca parezca suficiente frente a una mentira. La advertencia no termina aquí. La destrucción del matrimonio no siempre viene de imágenes externas, traiciones evidentes o terceras personas. Hay hogares que están completamente limpios de esas impurezas.
Esposos que nunca han cruzado esos límites y sin embargo su lecho matrimonial sigue siendo un lugar frío y distante. ¿Por qué? Porque han permitido que la intimidad pierda su alma. Se puede tener contacto físico frecuente y aún así sentir un abismo de distancia entre las dos personas que comparten la misma cama. Esto sucede cuando la intimidad se despoja por su propósito espiritual y se reduce a una simple rutina biológica, a una necesidad mecánica que se consume pero no edifica. Cuando el placer físico se convierte en el centro absoluto y el amor queda renegado a un simple accesorio de fondo, algo en lo más profundo del ser comienza a marchitarse. La Biblia no guarda silencio sobre esto. Si leemos el libro de Cantares, encontramos la imagen de un amor apasionado y ardiente, pero profundamente respetuoso y emocionalmente conectado. Nos enseña que la pasión no tiene por qué estar divorciada de la ternura. De hecho, el verdadero deseo se alimenta de la admiración mutua, de la honra y del afecto. Dios no está en contra del placer que Él mismo diseñó, pero nos muestra que la intimidad sin propósito, sin conversación y sin conexión espiritual se convierte en un acto que deja el corazón más vacío que antes. Muchos intentan resolver la frialdad de su matrimonio buscando nuevas técnicas, tratando de encender la chispa con creatividad. Pero no se dan cuenta que el problema real no está solamente en la habitación. Hay quienes quieren renovar la intimidad de la noche, pero no están dispuestos a corregir la forma en que se hablan durante el día. No se puede sembrar indiferencia todo el día y esperar ternura en la noche. No se puede responder con sarcasmo en la mesa, ignorar las lágrimas en la tarde, mirar más el teléfono que el rostro del otro y luego exigir que el corazón se abra como si nada hubiera pasado. El cuerpo puede acercarse por costumbre, pero el alma necesita cuidado para sentirse invitada. Hay esposos y esposos que demandan cercanía física en la cama, pero pasan el resto del día siendo fríos, lanzando reproches, criticando y menospreciando al otro. Hay quienes le echan la culpa a la rutina, a los años de casado, al trabajo, al aburrimiento, sin darse cuenta que el fuego no se apagó por falta de pasión, sino por la ausencia de amabilidad y cuidado mutuo. Esta es una verdad que debe quedar grabada en el corazón de cada pareja. No todos los matrimonios se enfrían por falta de deseo. Algunos se enfrían por falta de ternura. Por eso, la perspectiva debe cambiar por completo. Si quieres saber cómo está verdaderamente tu matrimonio, no basta con hacerte la pregunta básica, ¿todavía tenemos intimidad física? ¿O con qué frecuencia estamos juntos? La pregunta que realmente revela la salud y la profundidad de tu relación es esta. ¿Se siente seguro mi cónyuge cuando está cerca de mí? Si no hay perdón, si no hay disposición para escuchar, si no oran juntos y no sanan las pequeñas fricciones del día a día, el cuerpo se convierte en un campo de consumo, no de comunión, y una intimidad vacía, aunque no infrinja las grandes reglas, terminará dejando el alma hambrienta y el matrimonio vulnerable. Cuando analizamos todo el daño que estas prácticas causan, surge una pregunta inevitable que arde en el corazón de muchos creyentes. ¿Por qué estas cosas casi no se predican de los altares? ¿Por qué se guarda un silencio tan prolongado sobre asuntos tan trascendentales para la vida matrimonial? La realidad es que vivimos en tiempos donde muchas iglesias, por miedo al escándalo, por presión cultural o por el temor de que sus líderes sean señalados como legalistas, han preferido callar. Es comprensible que hablar de la intimidad incomode. También es verdad que algunos líderes no callan por maldad, sino que no saben cómo tocar una herida tan íntima sin romper a las personas. Pero el amor pastoral no puede quedarse callado por el miedo. Hay una ley espiritual que no podemos ignorar. Lo que no se corrige se tolera y lo que se tolera tarde o temprano termina normalizándose. Cuando la iglesia guarda silencio, el mundo no guarda silencio. Cuando la Biblia no forma la conciencia, el deseo empieza a escribir sus propias reglas. El profeta Oseas lo expresó con una crudeza que nos sigue ardiendo. Hoy mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchos hogares no se están rompiendo por falta de amor, ni por falta de asistencia a los cultos. Se están quebrando por ignorancia, porque nadie les ha enseñado a proteger su intimidad y porque los guardianes del altar guardaron silencio donde debieron levantar la voz. Este mensaje no busca atacar a iglesias ni condenar a nadie. El único propósito es traernos, porque si la verdad de Dios no instruye a los matrimonios, la confusión ocupará ese lugar y las parejas seguirán sufriendo en silencio, rompiéndose desde adentro sin entender por qué. Llegamos al punto central de este mensaje, al corazón de la advertencia.
Después de ver estas prácticas y analizar la frialdad que ataca la intimidad, necesitamos entender qué significa realmente que un matrimonio se rompa por dentro. Este es un proceso que rara vez comienza con una explosión. Al principio nadie más lo nota. Para el mundo exterior, incluso para la familia extendida, todo sigue exactamente igual. Los dos siguen viviendo bajo el mismo techo, se sientan a cenar en la misma mesa, asisten a los mismos eventos, al culto, y si alguien les pregunta cómo están, ambos responden con una sonrisa entrenada. Estamos bien, gracias a Dios. Pero dentro de estas parejas y dentro de la casa, cuando no hay nadie mirando, el aire comienza a cambiar. No hay relámpagos ni terremotos espirituales, pero las grietas empiezan a abrirse silenciosas, imperceptibles, como una filtración que con el tiempo destruye los cimientos. Comienza con detalles muy sutiles. Las conversaciones se vuelven cada vez más cortas, limitándose únicamente a la logística de la casa. El tiempo de oración juntos, si alguna vez lo hubo, simplemente desapareció. La intimidad física deja de ser un encuentro de amor y se convierte en una obligación, en una rutina pesada o en un espacio donde cada uno está físicamente presente, pero mentalmente a kilómetros de distancia. Entonces el deterioro emocional se acelera. Uno de los dos comienza a esconder cosas, a borrar mensajes, a cuidar su teléfono con demasiada cautela. El otro empieza a sospechar, a dudar, a analizar cada gesto. Uno comienza a sentir que no es suficiente, que ha fallado, que su cuerpo o su amor no alcanza. El otro pierde el valor de decir la verdad, prefiriendo el silencio antes que enfrentar el dolor de una conversación incómoda. La cama matrimonial sigue allí, intacta en el centro de la habitación, pero ha dejado de ser un lugar de descanso para el alma. Es aquí donde debemos detenernos y comprender una verdad que duele, pero que libera. Un matrimonio no se rompe solamente cuando alguien firma un documento de divorcio frente a un juez. Se puede romper cuando una esposa deja de hablar, porque sabe que de todos modos no será escuchada. Se puede romper cuando un esposo deja de orar, porque al cerrar los ojos se siente sucio por dentro. Se puede romper cuando los dos siguen durmiendo en la misma cama, cubiertos con la misma cobija, pero ninguno de los dos encuentra descanso ni refugio en el corazón del otro. El alma se encoge, el fuego se apaga, el amor se convierte en un contrato de convivencia, donde la seguridad ha desaparecido por completo. Es exactamente por esta razón que Dios nos advierte en su palabra sobre lo que permitimos en la intimidad. No porque Él sea un Dios dictador que quiera limitar o quitar el gozo a sus hijos. Dios nos advierte porque Él es el único que puede ver la grieta antes de que la casa entera se venga abajo. Él interviene a tiempo para salvarnos de nosotros mismos. Tal vez mientras escuchas esto, no estás pensando en una teoría, estás pensando en una noche específica, en una conversación que nunca se tuvo, en una pantalla que descubriste, en una frase que te rompió por dentro, en un sí que dijiste con miedo, en un silencio que lleva años sentado en la mesa de tu casa. Si eso está pasando ahora mismo en tu matrimonio y en tu corazón, no corras de la luz. La luz duele al principio, pero es el lugar donde Dios empieza a sanar. Si has llegado hasta aquí y sientes que el matrimonio se ha estado rompiendo por dentro, no permitas que el diablo te llene de desesperanza o de vergüenza. Si Dios te ha permitido ver las grietas de tu hogar hoy, no es porque quiera condenarte. Romanos 8:1 dice esta promesa inquebrantable. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una verdad que debes abrazar con todo tu corazón. Dios no muestra heridas para humillarte. La muestra porque lo que no se reconoce no se sana. Lo que no he llevado a la luz termina gobernando en secreto. La restauración de un matrimonio no es un mito, pero tampoco ocurre por arte de magia. Comienza exactamente en el punto donde termina el orgullo. Para que haya sanidad, tiene que haber rendición. Este no es un proceso de 3 pasos mecánicos, sino un viaje del alma que comienza con una decisión valiente. Decir la verdad, el primer movimiento de este viaje es quitarse las máscaras. Primera de Juan 1:9 nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero esa confesión debe ser genuina. No puedes sanar si sigues justificando el error, si minimizas el daño que causaste o si terminas culpando a tu cónyuge por tus propias decisiones. Hay que mirar de frente lo que se rompió y llamarlo por su nombre. Luego viene la acción radical, cortar lo que está destruyendo la relación. Y el arrepentimiento verdadero no es solo llorar y sentirse mal por lo que pasó.
El arrepentimiento bíblico es un cambio absoluto en la dirección del alma. Si la grieta entró por la pornografía, hay que cortar el acceso de raíz. Si ha sido una práctica sexual fuera del diseño, el acuerdo se rompe hoy mismo. Quiero ser claro en esto. Si ha habido abuso, el daño debe detenerse inmediatamente. La restauración en casos de abuso no significa obligar a la víctima a dar un perdón rápido y volver a someterse al peligro. Significa que debe haber distancia segura, ayuda profesional y pastoral, arrepentimiento real y un cambio demostrable. La verdadera sanidad requiere seguridad. Y si el problema de ustedes ha sido la frialdad y el vacío, el corte radical es romper el muro de hielo y empezar a hablar bien. El siguiente tramo del viaje es quizás el que más paciencia requiere: reconstruir la confianza. Cuando el pacto ha sido herido, la confianza no resucita mágicamente con un simple lo siento. No exijas que tu cónyuge vuelva a confiar en ti de la noche a la mañana. La confianza se reconstruye ladrillo por ladrillo a través de la consistencia, la transparencia total, la humildad y el tiempo. Implica conversaciones incómodas, lágrimas sinceras y a veces largos tiempos de espera donde el amor decide quedarse a sanar. En ese proceso, muchas parejas tendrán que aprender de nuevo a lo que antes querían saber. Aprender a hablar sin atacar, aprender a escuchar sin defenderse de inmediato, aprender a acercarse sin castigar, aprender a esperar sin castigar, aprender a tocar sin despertar miedo. Porque cuando una herida fue profunda, el amor no puede volver caminando con botas pesadas. Tiene que volver descalzo con paciencia, con humildad, con reverencia. Finalmente, el destino de este viaje es volver a invitar a Dios al espacio íntimo. No mediante de un rito religioso y vacío, sino volviendo a colocar a Cristo como el centro del vínculo. Y esto se hace a través de la oración conjunta, del respeto profundo, del saber escuchar al otro, de establecer límites sanos y de redescubrir la ternura que se había perdido. Hay esperanza incluso para los matrimonios que creen que ya es demasiado tarde. No importa cuánto se haya perdido ni cuántas veces hayan fallado. Dios no desecha lo que está quebrado. Él lo toma en sus manos, lo limpia y lo moldea y lo devuelve a propósito. Porque cuando Dios entra verdaderamente a la habitación, hasta las ruinas más secas pueden volver a respirar. El perdón puede empezar en un instante delante de Dios, pero la confianza y la verdadera comunión se reconstruye todos los días. Después que un matrimonio decide levantarse, confesar sus heridas y buscar sanidad, surge el desafío más importante: ¿cómo protegemos este espacio sagrado para que no vuelva a romperse por dentro? La respuesta no está en memorizar una lista rígida de prohibiciones, sino en abrazar decisiones santas. Necesitamos de ver la pureza como una jaula y empezar a verla como un escudo. La primera forma de proteger lo que Dios está sanando es aprender a hacer preguntas que el mundo nunca hace. Cuando el mundo quiere introducir algo nuevo en la habitación, la única pregunta que hace es: ¿esto nos da placer? ¿Nos parece divertido? ¿Nos saca de la rutina? Pero un matrimonio que cuida su alma necesita ir mucho más allá. Antes de cruzar un límite, los esposos deben mirarse con total honestidad y preguntarse: ¿esto nos acerca a Dios o nos aleja de Él? ¿Esto verdaderamente los une o los va a dejar una herida invisible que mañana no sabemos nombrar? Lo que estamos a punto de hacer nace del amor libre o del miedo oculto a perder. ¿Esto honra tu dignidad o te convierte en un simple objeto para calmar mi ansiedad? Cuando un matrimonio filtra su intimidad a través de estas preguntas, muchas cosas pierden su fuerza. Pero ninguna pregunta será sincera si todavía hay secretos escondidos. Es imposible construir una conexión real si hay sombras en medio de los dos. Hay cónyuges que se desnudan físicamente pero mantienen su alma blindada bajo 7 llaves. Guardan el secreto de lo que ven en internet, el secreto de un deseo equivocado, el secreto de una conversación ambigua, o peor aún, el secreto de un dolor silencioso por algo que se sienten obligados a hacer. Escucha esto con atención. La intimidad no puede respirar donde hay secretos que gobiernan. Si quieres que tu lecho sea un lugar de paz, tienes que perderle el miedo a la vulnerabilidad y sentir que donde antes había apariencia, cuando la verdad sale a la luz, aparece una necesidad. Es aprender a tratar con ternura la fragilidad del otro. No siempre el cuerpo y el alma están listos. Habrán días donde uno de los dos cargará con el peso del agotamiento emocional, el estrés, una tristeza que ni siquiera sabe explicar, o una herida que todavía está sanando. En esos momentos,
No se necesita presión ni chantaje, ni exigir una explicación perfecta. Se necesita gracia. Un matrimonio maduro no solo sabe cómo acercarse, también sabe cuándo y cómo detenerse con amor. Respetar un no me siento bien sin sentir culpable al otro. Es un acto de amor más puro y sanador que existe. Esa ternura no nace de la nada en la noche, se cultiva durante el día. Aquí fallan muchísimas parejas. Quieren pasión en la oscuridad, pero han sido frías, estantes, sarcásticas o hirientes durante todo el día. La intimidad no empieza en la cama. La intimidad empieza en la forma en que se habla durante todo el día. Empieza en un mensaje de texto inesperado, en la disposición para escuchar sin interrumpir, la humildad para pedir perdón por una mala actitud en la cena tal vez. Si no hay conexión en la sana de estar, el encuentro en la habitación será solo un roce de cuerpo, pero jamás un abrazo de almas. Mientras el corazón aprende a hablar, también hay que limpiar el ambiente. Muchos cristianos oran pidiéndole a Dios que restauren el matrimonio y la pasión entre ellos, pero mantienen sus teléfonos y sus mentes el combustible de la traición. Quieren la bendición de Dios, pero no borran el historial. No cortan esa conversación en el trabajo, ni dejan de usar la fantasía ajena para estimular su propia relación. La regla espiritual aquí es inquebrantable. No pidas fuego santo mientras sigues alimentando humo extraño. Tienes que barrer tu mente y tu entorno de cualquier cosa que contamine la exclusividad. Finalmente, todo eso debe ser cubierto por una presencia real de Dios. No se trata de armar un ritual religioso agotador antes de dormir. Se trata de una oración corta y sincera, tomada de las manos en la habitación. Una oración que nace del corazón quebrantado y dice: Señor, enséñanos a amarnos sin herirnos. Purifica lo que hemos permitido por ignorancia y sana lo que todavía no sabemos decirnos. Cuando una pareja aprende a proteger su intimidad con esta clase de amor y reverencia, el matrimonio deja de estar indefenso ante las mentiras del mundo, y la habitación puede volver a convertirse en un lugar donde el amor descansa sin miedo. Cuando el corazón ha sido limpiado, cuando las heridas han comenzado a sanar y el amor ha sido restaurado sobre la base de la verdad, llega el momento de redescubrir lo que significa vivir una intimidad verdaderamente santa. A menudo la palabra santa asusta. Muchas personas asocian la santidad con el matrimonio y la frialdad, represión o con una religiosidad rígida y aburrida que apaga por completo el fuego del amor. Eso es un concepto totalmente equivocado. La verdad absoluta y el eje central de este mensaje es esta: la intimidad santa no es una intimidad sin pasión, es una pasión protegida por el amor, guiada por la palabra y cubierta por la presencia de Dios. Es el tipo de intimidad donde el deseo no amenaza, sino que cuida, donde la pasión no consume, sino que honra, donde el cuerpo no es usado para escapar del vacío, sino recibido como parte de un pacto lleno de amor. No es un encuentro que se reduce al simple instinto o al deseo físico consumista. Es una conexión profunda que nace del respeto, del gozo puro, de la unidad real, sobre todo de la presencia de Dios habitando entre los dos. ¿Cómo se ve esto en la vida real? ¿Cómo luce la intimidad santa un martes por la noche después de un día de trabajo agotador y estrés con los hijos? Se ve de una forma profundamente humana. La intimidad santa es cuando ninguno de los dos tiene miedo a decir la verdad. Es cuando un esposo o una esposa no se siente presionado al sonreír, actuar o rendir en la cama cuando su corazón está doliendo por dentro. Es la libertad de dos personas que pueden abrazarse y llorar juntos después de un día difícil, encontrando en el pecho del otro un verdadero refugio. Significa acercarse sabiendo escuchar no solo el cuerpo, sino también las emociones de la persona que amas. En este espacio sagrado no hay un fantasma ni una tercera persona escondida en la imaginación en ninguno de los dos. No hay pantallas secretas iluminando el rostro de la madrugada. No hay demandas egoístas ni presión manipuladora disfrazada del deber de amar. Y definitivamente no hay espacio para la comparación. Solo hay dos seres humanos eligiéndose el uno al otro, mirándose con una ternura genuina y agradeciendo el privilegio de pertenecerse uno al otro cada día. Muchos no saben que la intimidad vivida de esta manera también puede reflejar adoración. No porque el acto físico sea un ritual religioso, sino porque cuando dos esposos se entregan del uno al otro con amor sincero, gratitud, cuidado y honra, están reflejando en lo secreto del corazón mismo de Cristo hacia su iglesia.
Dios no los dio cuerpo que se atraen mutuamente solamente, también los dio espíritu que se entiende y almas que se pueden unir profundamente sin perder su propia esencia. Cuando un matrimonio vive y protege esta clase de intimidad santa, el hecho deja de ser solo un mueble o un lugar de descanso físico. Se convierte en un altar privado. En ese altar el amor se celebra libremente, la alianza de fidelidad se renueva, el nombre de Dios es glorificado. Cuando el Creador es verdad, Él es el centro del matrimonio, entonces se vuelve eso un regalo sagrado. Ya llegamos al final de este recorrido. Hemos hablado palabras incómodas pero necesarias. Si has escuchado cada palabra hasta este momento, es porque en tu corazón hay un anhelo real por caminar en la luz. Hemos quitado el velo sobre muchos, prefieren callar por comodidad, por cultura o por miedo, pero la revelación no sirve de mucho si no se convierte en una relación buena. A partir de hoy, tu matrimonio es una responsabilidad, porque hay urgencia. No le des espacio al demonio en el lugar más sagrado de tu casa. No permitas que la ilusión convierta tu matrimonio en algo que se te puede quebrar. No permitas que el diablo entre en tu matrimonio. No guardes secretos en tu matrimonio. Tu matrimonio es establecido por Dios. En tu matrimonio no puede entrar en ningún momento una tercera persona. Que Dios te bendiga si has llegado hasta el final y si este mensaje o estudio te tocó tu corazón, compártelo, porque hay muchos matrimonios que están deseando escuchar unas palabras tan poderosas, tan reveladoras como estas. Gracias por seguirme, que Dios los bendiga.